Sean bienvenidos a After Midnight Show. Soy Ángelo Venegas y hoy les traigo lo que probablemente sea uno de los casos más impactantes y mejor documentados que he traído al canal. Sé que dura bastante, pero créanme cuando les digo que la desaparición de Susan Powell es uno de los casos más increíbles y probablemente su final te saque un par de lágrimas. Como en todos mis videos, antes de empezar, te invito a suscribirte a mi canal y a darle clic en la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba nuevo material. Apaga las luces, toma asiento y empecemos este video aquí en After Midnight Show. But I think I need help right away, and this is the craziest thing. He looked right at me and closed the door. Are you there? I smell gasoline and he won't let me in. Ma'am, they have to respond to emergency, life-threatening situations first. Well, this could be life-threatening. I'm afraid for their lives. Joshua Powell nació en 1976 en Puyallup, Washington, en el seno de una familia disfuncional. Su madre, Terrica Powell, era mormona, mientras que su padre, Stephen Powell, sentía cierto rechazo hacia esa iglesia. Sus hermanos, Jennifer, John, Mike y Alina, pasaron por una infancia muy turbia. Según los archivos de divorcio de Terrica en 1992, Stephen había compartido pornografía con Joshua y sus otros dos hermanos varones, y se negaba a imponer límites a ciertos comportamientos. Además, en un viaje de trabajo al que había llevado a Jennifer, se masturbó frente a ella en la habitación del hotel. No hay duda de que estas cosas les afectaron a los niños de la familia Powell. Se sabe que Joshua, cuando era adolescente, mató a los hámsters de sus hermanas, amenazó a su madre con un cuchillo y hasta intentó suicidarse. En 1998, Joshua decidió mudarse cerca a la Universidad de Washington para poder estudiar. En ese tiempo, tuvo su primera enamorada llamada Catherine Terry Everett, a quien conoció en la iglesia. No pasó mucho para que se mudaran juntos, y tampoco pasó mucho tiempo para que las cosas se descontrolaran. Joshua se volvió muy posesivo con la joven. Ponía restricciones en las cosas que ella podía o no hacer. Es así que un día Catherine fue a visitar a un amigo a solas y decidió no volver a la casa con Joshua. Rompió con él ese mismo día por teléfono. En el 2000, Joshua conoció a Susan Cox en un curso del Instituto de Religión para el que él organizó una cena en su apartamento. Susan era muy unida a su familia y soñaba con casarse y tener hijos. Insistía mucho con eso y pensaba que el matrimonio era para siempre y que no había marcha atrás. No fue sorpresa para muchos que, 6 meses después de conocerse, ambos se casaran, cuando Joshua tenía 25 y Susan 18. En los meses siguientes, Joshua se licenció en negocios, mientras que Susan se capacitó en cosmética. Los esposos, para ahorrar, decidieron mudarse a la casa de Stephen Powell, el padre de Joshua. Sin que Susan lo supiera, su suegro empezó a desarrollar obsesión y encaprichamiento hacia ella. Stephen la seguía por toda la casa con una cámara de video. La grababa mientras usaba el baño, mientras caminaba, lo hacía en toda oportunidad en la que él pudiera hacerlo. Llegó a tal punto que empezó a grabarla en secreto cuando salía a la calle y le robaba su ropa interior de la lavandería. El suegro llegó a escribirle canciones que publicó en la web bajo un seudónimo, y cuando le confesó su amor a Susan, le dijo que él y Joshua podían compartirla. Las insinuaciones duraron hasta el año 2003. Susan tuvo que soportar todo el acoso durante este tiempo.
Tampoco era un secreto para ninguno de los hermanos Powell lo que estaba ocurriendo, y decidieron no hacer nada. Finalmente, Joshua y Susan decidieron mudarse a Utah. Las cosas mejoraron con la mudanza, aparentemente. Susan consiguió un trabajo en una consultora muy reconocida y pudo dar a luz a 2 niños, Charles, nacido en 2005, y Braden, nacido en 2007. Esto fue el inicio de varios conflictos matrimoniales. Joshua se declaró en bancarrota en 2007, con una deuda de más de $200,000. Trataba mal a Susan cuando le daba mucha comida a sus hijos. Una vez, le gritó porque le dio a cada uno un hot dog en vez de partir solo uno por la mitad. La empujaba fuertemente y le reclamaba por lo que le había hecho a su padre, porque para él, la culpable de las insinuaciones era Susan. Se volvió controlador con su esposa y ella solo callaba, porque una vez que te casas es para siempre. En la mañana del 6 de diciembre del 2009, Susan fue vista en la iglesia junto con sus hijos. En la tarde de ese mismo día, Giovanna Owings, una de sus vecinas, fue a visitarla a su casa. Según comenta, vio que Joshua estaba preparando panqueques, algo que él no solía hacer. Le llevó un plato a Susan para que probara y al poco rato la mujer empezó a sentirse mal, así que se fue a su cuarto. Joshua le alcanzó una manta y, acto seguido, alistó a los niños. Fue en ese momento que aprovechó en pedirle a Giovanna que se retirara, aproximadamente a las 5 de la tarde. El 7 de diciembre, Charles y Braden no aparecieron en la guardería. El personal intentó comunicarse con Susan y Joshua, pero ninguno respondió las llamadas. Entonces, decidieron llamar a Terrica y Jennifer Powell, la madre y hermana mayor de Joshua. Ninguna de las dos logró contactar a la familia, así que llamaron inmediatamente a la policía para reportar su desaparición. Ni Joshua ni Susan se presentaron en el trabajo aquel día. Alrededor de las 10 de la mañana, la policía forzó la entrada de la casa de la familia Powell. Si bien no había nadie adentro, llamó mucho la atención que 2 ventiladores estaban encendidos, apuntando directamente a una mancha de humedad en el mueble. Más tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, Joshua regresó a casa con sus hijos, sorprendido de encontrar allí a la policía. Fue llevado a la comisaría para ser interrogado. Indicó que había ido a acampar a Simpson Springs con los pequeños poco después de la medianoche y que Susan se había quedado en casa durmiendo. Había olvidado llevar su cargador, así que decidió apagar su celular. Además, al regreso, había pasado por Susan a su trabajo, pero no respondía a sus llamadas. Durante la hora que duró la entrevista, la policía encontró en el vehículo de Joshua el celular de Susan. Joshua no pudo explicar por qué estaba ahí, solo atinó a decir que era un vehículo que utilizaban los dos. Para la policía, esto era desconcertante. No había forma de que Susan permitiera que sus hijos salgan en plena tormenta, a temperatura bajo cero y mucho menos a la medianoche. Lamentablemente, sin un cuerpo, no podían presentar cargos contra Joshua Powell. Al día siguiente, el 8 de diciembre, los familiares de Joshua fueron a su casa a visitarlo para ver cómo se encontraba. Él actuaba un poco extraño, más extraño de lo normal. Lo encontraron limpiando toda la casa, a pesar de que a esa hora tenía una cita pactada con la policía. Llegó tarde, pero aún así lo dejaron hablar. En esta segunda entrevista, Joshua mostró actitud de aburrimiento, de no querer estar ahí, de no estar preocupado por la desaparición de su esposa, sino preocupado por él. El 9 de diciembre, Joshua tendría una tercera entrevista. En esta oportunidad, revisarían nuevamente su vehículo
y le dijeron que solo tomaría 15 minutos. A pesar de esto, Joshua decidió alquilar un vehículo. Hasta el día de hoy se desconoce qué es lo que hizo o hacia dónde fue, pero claramente no quería huir. La policía descubrió que tanto Joshua como su padre, Steven Powell, no tuvieron llamadas telefónicas en ese día, algo sumamente extraño, porque ellos se llamaban todos los días durante horas. Y es que a pesar de todo lo que había ocurrido, Joshua y su padre aún eran muy unidos. Steven tampoco se había presentado en el trabajo, así que la policía concluyó que él podía estar encubriendo a su hijo. El 10 de diciembre, la policía decidió investigar una vez más la casa de los Powell. En esta ocasión, descubrieron manchas de sangre al lado del mueble, pero eran muy pequeñas, similares a las gotas de un estornudo. Se las llevaron para realizar pruebas de ADN, las que más tarde darían como resultado positivo para Susan, pero también resultaron ser de una persona de género masculino desconocida. También intentaron acceder a las computadoras de Joshua, pero todas estaban encriptadas, dificultando su acceso. Finalmente, decidieron ir al lugar en donde acampó la familia para ver si encontraban el cuerpo de Susan, pero era muy difícil hacer esta validación porque todo estaba lleno de nieve. El 14 de diciembre, Joshua contrató a un abogado, volviéndose cada vez menos cooperativo con la policía. El día siguiente, los amigos del trabajo de Susan reportaron a la policía sobre una caja de seguridad privada. Al abrirla, encontraron elementos que serían muy importantes para la desaparición de la mujer. Ella había grabado un video en julio del 2008, en el que evidenciaba todas las cosas malas que ocurrían en su matrimonio. Indicó que si moría, no iba a ser por un accidente, aunque así lo parezca. También encontraron un pequeño testamento en el que culpaba a Joshua de cualquier cosa que le ocurriera. Tras esto, el 24 de diciembre, Joshua Powell fue declarado como una persona de interés en la investigación de la desaparición de Susan Powell. Esto lo puso muy nervioso, así que el 6 de enero del 2010 pidió ayuda a su hermano, Mike, y se mudó con sus hijos a Washington, a la casa de su padre, Steven Powell. En este momento, la policía tenía en la mira a Joshua, Steven, y ahora incluso creían que Mike tenía algo que ver con la desaparición. Fue así como decidieron revisar sus correos electrónicos y encontraron que Mike había contactado con una empresa de fotos satelitales para pedir una de un depósito de chatarra en Oregon. Descubrieron que 2 semanas luego de la desaparición de Susan, Mike y Alina Powell tenían que regresar a Washington luego de visitar a Joshua en Utah. Sin embargo, el vehículo de Mike se malogró en el camino y pidió que sea destruido en el depósito de chatarra. Con esta información, la policía se dirigió al lugar con perros patrulla. Sin esperar, los animales fueron directo al carro de Mike, confirmando que allí hubo algún tipo de descomposición humana. Lamentablemente, los resultados de ADN arrojaron negativo porque no se trataba del cuerpo de Susan. En Washington, Steven Powell vivía con sus otros 2 hijos y con su hija menor, Alina. Su hija mayor, Jennifer Powell, vivía con su esposo. Ella era la única de toda esa familia que sentía en su corazón que algo malo le había ocurrido a Susan, y estaba convencida de que su familia era responsable. El 22 de enero acordó con la policía visitar a su familia con un micrófono oculto para lograr grabar una confesión durante el cumpleaños de Charlie. No logró ninguna confesión por el lado de Joshua. Luego intentó con su papá. Él la botó de la casa y Jennifer se alejó por completo de su familia. Durante julio del 2010, Charlie Powell regresó a la guardería.
Uno de los profesores, que no sabía de la desaparición de Susan, le pidió que se portara bien, porque si no, le diría a su mamá y a su papá, a lo que el pequeño respondió que su mamá estaba muerta. Por otro lado, Braden Powell hizo un dibujo de un vehículo con 3 personas y le dijo a sus cuidadores que su mamá había estado en el maletero. Poco después se lanzó el sitio web susanpowell.org, descrito como el sitio web oficial de Susan Powell. Todas las entradas eran anónimas y defendían a Joshua como víctima de una campaña de desprestigio por parte de la familia de Susan, su hermana Jennifer y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En una de las entradas se especulaba que Susan había escapado con otro hombre, Steven Coucher, un ex periodista que desapareció la misma semana que Susan, y que ambos habían huido juntos a Brasil. Estas afirmaciones fueron repetidas públicamente en televisión nacional por Joshua y Steven Powell. Incluso decían que Susan era promiscua y una persona muy sexual. Para ellos era muy claro que eso había ocurrido. También, frente a televisión nacional, Steven afirmó que él y Susan se habían enamorado antes de su desaparición y citó el contenido de sus diarios como prueba para apoyar su teoría de que ella era mentalmente inestable y sí podría haber huido con otro hombre. Un juez tuvo que emitir una orden judicial permanente que prohibía a Joshua y Steven publicar material de los diarios de Susan. Aún así, los diarios seguían en su poder. Entonces, la policía decidió iniciar un plan llamado Operación Tsunami, en búsqueda de que Joshua confesara a su padre su culpabilidad vía telefónica, pero también los ayudaría a tener una orden de allanamiento a la casa de Steven, siempre y cuando confirmaran tener los diarios en ese lugar. Al no lograr capturar ninguna confesión, la familia Cox viajó a Washington y salió con carteles a la calle para que las personas recordaran a Susan, pero lo hicieron también para provocar a los Powell y lograr la confesión que necesitaban. Steven cayó en la trampa y se acercó al lugar, confesando ante las cámaras que tenía en su casa los diarios y que eran propiedad de su hijo. Con la confesión, la policía pudo allanar la casa de Steven Powell, a la que llamaron la Casa del Terror. Encontraron ropa interior de Susan, tampones usados etiquetados con fecha, fotos y videos en los que se masturbaba con las más de 4.500 imágenes que había capturado sin autorización de Susan. Pero no solo era eso, sino que Steven también había grabado a otras mujeres, incluyendo primeros planos de partes específicas de sus cuerpos. Lo más impactante fue que también encontraron pornografía infantil en su computadora. El 22 de septiembre del 2011, Steven Powell fue arrestado bajo 14 cargos de voyerismo y pornografía infantil. Además, mientras investigaban la computadora de Joshua, encontraron también pornografía infantil, animaciones y dibujos de incesto. Esta evidencia, junto con la captura de Steven, hizo que a Joshua le quitaran la custodia de sus hijos, pero con la promesa de que si pasaba un examen psicológico, podía recuperarla. A fines del 2011, las evaluaciones determinaron que Joshua tenía habilidades adecuadas para la crianza, un historial de empleo estable y ningún antecedente criminal o historial de violencia doméstica. Sin embargo, no le devolvieron la custodia debido a la mala conducta que había tenido frente a los medios de comunicación con respecto a Susan Powell. La recomendación inicial fue que Joshua visitara a sus hijos bajo la supervisión de un trabajador social. En conclusión, sin uso del sentido común, los jueces permitieron que un posible asesino vea a sus hijos.
El 5 de febrero del 2012, la trabajadora social Elizabeth Griffin Hall llamó al 911 después de llevar a Charlie y Braden a una visita supervisada en la casa de Joshua. La señora informó que Joshua se los llevó y no la dejó pasar de la puerta. La cerró inmediatamente. Su susto aumentó al escuchar que los niños empezaron a gritar. Minutos después, la casa explotó, matando a Joshua y a los dos niños. But I think I need help right away, and this is the craziest thing. He looked right at me and closed the door. Are you there? I smell gasoline and he won't let me in. Ma'am, they have to respond to emergency, life-threatening situations first. Well, this could be life-threatening. I'm afraid for their lives. La policía trató el caso como un doble asesinato-suicidio, diciendo que el acto había sido planificado. Los cuerpos de los dos niños fueron encontrados agarrados de la mano, con sus cabezas heridas por un hacha encontrada cerca del cuerpo de Joshua. Los investigadores creen que agredió a los niños con ella antes de verse impedido por el humo y los gases. También se encontraron 2 latas de gasolina en el lugar, así como pruebas de que se había esparcido por toda la casa. Amigos y parientes de Joshua dijeron a las autoridades que se había puesto en contacto con ellos por correo electrónico minutos antes del incidente para despedirse, y se descubrió que Joshua había retirado $7,000 de su cuenta bancaria y donado los juguetes y libros de sus hijos a organizaciones benéficas el día antes del incidente. Finalmente, Joshua nombró a su hermano Mike como el principal beneficiario de su póliza de seguro de vida. Cuando Stephen Powell se enteró de lo ocurrido, actuó con normalidad, como si fuera algo que había esperado que ocurriera. Todos los ojos estaban puestos en él, esperando a que confesara lo que había ocurrido con Susan Powell. Sin embargo, 2 semanas después del incidente, Stephen invocó su derecho a la quinta enmienda para no responder preguntas sobre el caso de la desaparición. Fue condenado por los 14 cargos de bullerismo en mayo de 2012. El 11 de febrero de 2013, aproximadamente un año después de la muerte de Joshua y sus hijos, Mike Powell se suicidó en Minnesota, donde realizaba su posgrado. Saltó al vacío desde el techo de un estacionamiento. Se cree que se suicidó porque lo que sabía era mucho para él. Las autoridades de Utah han dicho desde entonces que creen que Joshua y Mike fueron cómplices en el asesinato de Susan. El 21 de mayo de 2013, la policía de West Valley City anunció que habían cerrado la investigación sobre la desaparición de Susan. Stephen Powell fue liberado de prisión el 11 de julio de 2017, tras 7 años de haber estado en prisión. Un año más tarde, fallecería de un ataque al corazón. En su lecho de muerte, llamó a la policía porque quería hablar con ellos, pero murió antes de que llegaran al hospital. Susan sigue siendo una persona desaparecida, pero dado el destino de sus hijos, se cree que fue asesinada por su marido. A partir de marzo de 2018, hubo peticiones para que se le declarara muerta, siendo la causa el homicidio. A modo personal, se me dificulta mucho hablar sobre este caso. Es sumamente impactante y es muy triste. Me parte el alma ver lo que le pasó a los niños. Yo personalmente estoy convencido de que Joshua es quien asesinó a Susan Powell. Sin nada más que decirles, los invito a dejar su opinión sobre esta historia en la casilla de comentarios, a compartir el video en sus redes sociales y a suscribirse, ya que en este canal estamos completamente convencidos de que hay historias que no se deben olvidar. Esto fue After Midnight Show. Gracias.